Estás desesperado. Tu hijo se enferma, lamentablemente tu matrimonio también se cae a pedazos. Y alguien te dice, haciendo una oración especial. Eso sí, tiene un valor. Y uno te puede vender aceite, el otro te puede vender un libro, inclusive hasta una agüita mágica. Entonces no te venden nada de eso, pero sí te venden una oración. La pregunta no es si funciona, la pregunta es más dura inclusive. ¿Cuándo la fe dejó de ser gracia y empezó a tener tarifa? Hoy no vamos a atacar iglesia, obviamente, pero sí vamos a tocar un tema que toca la herida real del cristianismo moderno. ¿Honorarios ministeriales o abuso espiritual? Es la gran pregunta. Hoy lo sagrado está bajo lupa. Por lo tanto, vamos a ver si la fe tiene un precio. Bienvenidos a Fe Sin Filtro. Y nos acompaña en esta ocasión de este tema tan interesante Silvana Morales. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, muy bien. Hola, y por supuesto, Gelismar. Bienvenida nuevamente, Gelismar. Gracias, Román. Bueno, hoy es un tema muy interesante y se lo quiero plantear de inmediato. ¿La fe tiene precio? Yo creo que sí tiene un precio. La fe que mueve montañas, que puede ser como un granito de mostaza, que puede provocar cosas maravillosas, sí tiene un sacrificio. No tiene un sacrificio de dinero en algunas circunstancias, pero sí tiene un sacrificio de entrega, de renuncia y de obediencia. O sea, podríamos definir que el precio podría ser el sacrificio. El sacrificio, y ahí vamos a ir desglosando, pero yo creo que sí hay un sacrificio importante en el cual, y tiene un precio que todos tenemos que pagar. ¿Y para ti, Gelismar, tiene precio la fe? Pienso igual que Silvana, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la fe es algo que nosotros, como nos enseña la palabra, tenemos que trabajar. Y evidentemente el trabajar muchas veces no nos gusta. Y por eso yo pienso que implica el sacrificio, ¿verdad? Y puede quizás tomarse como un pago que tú haces o el sacrificio que tú estás haciendo. Ese es el precio que tú estás dando para ejercitar tu fe y que tu fe avance y que tu fe sea una fe permanente. La fe siempre cuesta algo. Sí, de alguna u otra forma la fe cuesta. Pero cuando le ponemos precio, Silvana, cuando alguien, no sé, un predicador, un líder que está invitado a una conferencia en alguna iglesia en particular y dice, bueno, si ustedes quieren entrar a la próxima temporada, quieren entrar a un año lleno de bendición, ahora que estamos muy cerca de finalizar el año, ponte tú, y queremos entrar bajo una bendición espiritual, o bajo una bendición, digamos, económica, porque los grandes problemas que nosotros podemos tener hoy en día está precisamente en la economía, claro, en cómo nosotros nos movilizamos para generar recursos para nuestra familia o en forma particular. Entonces te invita a hacer un pacto, te dice, si usted quiere entrar a eso, a una dimensión llena de bendiciones, distinta, mayor a lo que usted pueda creer, o que se acelere cierta, no sé, algo, seguramente algo que usted está esperando, como por ejemplo que a usted lo puedan promover a algo mayor en su trabajo. Entonces, acelere todo este proceso bajo un pacto. Un pacto de dinero, dice. De dinero, claro. Y entonces también, traiga, por ejemplo, que necesito 50 personas. Yo siento de parte de Dios que hay 50 personas en este lugar con una ofrenda, no sé, de $10,000. Yo pienso que el pacto sí es. Sí puede Dios, nosotros a través de un pacto en dinero, no es que nosotros movamos el corazón de Dios, no es que Dios se mueva a través del dinero, sino que lo que pasa es que muchas veces es lo que más nos cuesta y nos duele entregar. Por eso yo sí creo que la fe lleva un sacrificio. Y en este caso, claro, muchas veces nosotros podemos tener y entregar a Dios todo en la iglesia, pero que nos toque en el bolsillo. Para poder, ¿cierto?, aportar, para sacrificar, para decir que muchas veces el pacto es para que una iglesia avance. ¿Pero tú crees que Dios necesita el dinero? Dios no necesita el dinero. Yo creo que lo que Dios prueba es el corazón. Es la intención del corazón, qué es lo que a ti te mueve. Pero claro, yo sí creo en el pacto, en decir, yo pacto este dinero y creo en que Dios va a provocar este milagro. Sí, yo lo creo, yo lo he hecho y tengo testimonio. Claro, porque ¿pero tiene algún valor en especial? Porque es que fíjate que cuando hablamos de pacto también hablamos en ¿pero la tiene palabra, que tener alguna cantidad de dinero? Mira, si antes se sacrificaban animales y un animal te cuesta dinero.
Entonces, si lo traemos a la actualidad, tú no vas a llevar un cordero al altar. ¿Qué vas a llevar tú? Ujú. Lo que cuesta un cordero, o sea, dinero. Entonces, cuando hablamos nosotros de fe, de que si tiene, se paga un precio. Pero yo creo que la cantidad no importa. La No, cantidad claro, la cantidad no importa. Lo que Dios mira es la intención del corazón. Si yo creo que al poder sembrar algo, al poder hacer un Pero te pacto, tiene que doler, te pero tiene que no costar. tiene que doler, pero por ejemplo, la realidad de cada uno de nosotros es distinto. Es distinta. O sea, si yo soy un millonario y quiero apoyar algo y doy, no sé, 10.000 pesos y soy un millonario, ¿qué es lo que es más importante para ti en tu corazón? ¿El dinero o Claro. el dar al Señor o el aportar o apoyar? Pero mira, si nos vamos Eso no bíblicamente, importa en la cantidad. si nos vamos bíblicamente, yo creo que en cierta forma igual tiene que doler, ¿ya? Tiene que generarte algo. Porque, por ejemplo, la viuda, Claro. ¿verdad? Ahí Un vivo la viuda ejemplo. viene y dijo, oye, dio 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Pero era su corazón. Por eso porque te ella digo. entregó todo. Pero ella entregó todo. Claro, Por eso claro. era muy poco, seguramente. Si tú lo ves en comparación con la otra ofrenda, era muy poco, pero era todo lo que ella tenía. O sea, Por Dios nos eso, invita un por- poco a desprendernos y que nos tenga que doler en cierta forma Claro. para que sea un sacrificio real, pues si no, Claro. no tiene Por eso ningún valor. Por eso te hablaba del animal. Si antes se hacía, ¿verdad? Y para tener el pacto o se representaba a través de un animal y un animal te es costoso, ¿verdad? Quizá a la actualidad tú no vas a llevar el animal, pero tú vas a llevar el dinero, Ujú. ¿verdad? Y quizás no es lo que te cueste un animal en la actualidad, sino lo que Dios disponga en tu corazón que tú des para eso. Entonces ¿Me la entiendes? fe, en cierta forma, tiene un precio. Tiene un precio de poder sacrificar lo que Claro. realmente tú amas, tiene un precio en poder. Yo me recuerdo mucho cuando hablamos de estos temas, yo me acuerdo del sacrificio que hizo Salomón. Salomón hizo un holocausto de entrega a Dios y fue grandísimo, fue impactante, fue uno de los entregas de holocausto, ¿cierto? De pacto con Dios más impactante, ¿cierto? En la historia de la Biblia. Pero la palabra dice que él fue una entrega total que tuvo, que marcó un destino. Ujú. ¿Por qué yo con un pacto de lo que a lo mejor Dios y en mi corazón, porque esto no te lo pueden imponer? Es lo que nace de tu corazón. Tú lo puedes dar, tú puedes pactar, tú puedes ofrendar, tú puedes diezmar. Todo lo que uno da lo tiene que dar conforme a tu corazón. No importa la cantidad, importa lo que tú quieres dar para él. Pero mira, ¿cuándo entonces podemos transitar en la vereda, digamos, del equilibrio, ¿ya? O esa línea delgada que nos puede llevar también a creer que si nosotros damos algún tipo de dinero, Dios se va a mover en favor nuestro. O sea, ¿es todo dinero para mover a Dios? Y Salomón, ¿por qué no. hizo? ¿Qué es lo que hizo con tanto holocausto? Dice la Más de palabra 1000. que fueron 1.000 holocaustos. holocaustos. Muchos holocaustos. O sea, ¿qué significado tenía? ¿Qué ganancia crees tú que él tenía al poner un animal, 2 animales, 3 animales, 1.000 animales? Dice la palabra del Señor que fue una de las ofrendas más costosas y más santas. Porque para él no le dolía entregar quizás a lo mejor lo que él más tenía. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la intención en nuestro corazón y sabemos a quién estamos dando, yo creo que no tendría que doler, pero conforme a tu vida, conforme a lo que Pero tú tiene que quieres. haber algún tipo de sacrificio para que pueda, en cierta forma, igual dolerte, po. Para que haya un sacrificio. Por ejemplo, yo pienso en Salomón. viuda Ya, le dolió dar el todo lo ganado, que el ganado tenía. fue una pérdida, digamos. O sea, si uno lo mira estadísticamente, económico, claro, fue una pérdida. Imagínate, Claro. un ganado, son 1000 cabezas de ganado. O sea, si Es lo mucha miramos hoy plata. en día, wow, uno No. diría, un empresario diría, es mucho dinero. Es mucho dinero, pero que también a Salomón, a lo mejor dicen, no, el rey Salomón era muy rico, no le dolió nada dar eso, pero a lo mejor era como su 10%, era como su diezmo, porque esta entrega le llevó tiempo, le llevó esfuerzo, te llevó trabajo, o tú crees que el matar un animal no tiene un esfuerzo, Mira, un yo trabajo pienso de que tus la manos. acción también, o sea, cuando tú accionas en algo o en una palabra o en lo que tú estás creyendo, ¿verdad? Esa acción te lleva a ti a ese, o sea, como a pagar.
porque tú estás accionando algo que tú, como dice la palabra de Dios, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú estás accionando porque tú estás creyendo, tú estás trabajando Claro. esa fe. O sea, trabajando, cuando digo yo trabajando es porque, como yo en estos días le colocaba como ejemplo a un grupo de personas, la fe es un músculo, es como un deportista que tú tienes que trabajar para tú poder llegar a las Olimpiadas, tú Claro. tienes que trabajar ese cuerpo y que esté preparado para correr 100 metros planos. Claro. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que conlleva ese sacrificio Lleva es una algo- preparación. Es una preparación, es algo que tú estás entregando sin saber cuál va a ser el resultado. Sí, porque uno dice, Salomón, fueron 1000 holocaustos, pero esos 1000 Bueno, sin holocaustos saber llegó si- trabajo, logística, dedicación, ir a buscar al animal, matar al animal, limpiar el lugar, o sea, todo tiene una entrega. De Por alguna eso forma. No es entonces solo el fue dinero. un costo elevado lo que hizo él. Pues, fue un Claro, porque él sacrificio. quería demostrar que no le importaba más que la presencia de Dios. Entonces, claro, entonces ahí bajo ese Es una punto de demostración vista... de uno, no es que uno quiera Bajo ese punto de comprar. vista, o sea, la fe tiene un precio. O sea, si tú quieres lograr algo, entonces hay que Todo desprenderse tiene un sacrificio. de lo material, por así decirlo, y entregarlo a la iglesia, al ministerio, entregarlo así en forma desinteresada, Dios lo dice todo. o entregarlo como a Dios, aunque sabemos que Él no necesita. O sea, sabemos que Él lo que no va a hacer nada. La gente que va a ocupar esos dineros o ese sacrificio va a ser la gente del ministerio, lo sabemos, Claro. ¿verdad? Pero es el gesto. Claro. La intención de tu corazón intención. de decirle, Señor, aquí estoy yo, Es de mira, qué lo es lo entrego que es todo a más ti. importante en tu corazón. Ujú. El deseo de tener más dinero o el deseo de entregarle lo que a Dios le corresponde. Recuerda que la palabra dice a César lo que es de Del César, César. a Dios lo que es de Dios. Ahora, si tu corazón está tan agradecido de lo que Dios te ha dado y tú quieres dar un poco más, ¿qué lo impide? Ujú. ¿Por qué Pero, no? por ejemplo, si lo llevamos al contexto de Jesús, cuando llegó y vio el mercado y vio que todos tenían un precio, todos estaban vendiendo algo, y él dijo, Claro. pero ¿cómo pueden hacer esto en mi casa? Y comenzó a patear, a tirar toda la mercadería al suelo. Porque en el lugar que estaban ¿cómo no decimos, correspondía? cómo nos enfrentamos a esa realidad? O sea, de la fe hicieron un mercado, digamos, un anexo, ¿verdad? Antes de ingresar seguramente al templo y todo lo demás, estaba el mercado, y seguramente los fariseos cobraban, como nosotros tenemos acá en Chile los toldos azules, ¿verdad? Claro. Que le cobran un porcentaje por el espacio. Seguramente ellos cobraban a estos microempresarios, les cobraban precisamente, seguro, un porcentaje, o arrendaban el espacio para que ellos pudieran vender, y Jesús se volvió loco y dijo, ¿cómo se le ocurre hacer mercado en la casa de mi padre? ¿Cómo lo podemos enfrentar entonces bajo ese punto de vista? Bajo ese punto de vista, yo creo que era el lugar incorrecto, porque era el templo. Era el templo, ¿cierto? De alguna forma era el Claro. templo donde la presencia de Dios estaba. Pero tú no encuentras que hay de pronto pastores que hacen un mercado dentro de la iglesia, con lo que yo te estaba mencionando anteriormente, de decir, ya, Dios te va a sanar, hay alguien enfermo acá y que tenga que traer una ofrenda de 100.000 pesos chilenos, ponte tú. Y Claro. que va y dice, la persona va, pues como está tan desesperado para que se sane la persona, y dice, ya voy a pasar, he probado todo, así que bueno, esto es lo último. Pero hemos visto a través de siembra, hemos visto a través de ofrenda milagros que han ocurrido y que Dios ha dado respuesta. ¿Por qué? Porque prueba tu actitud. No importa el dinero, no importa la Pero cuando cantidad. se le pone O una sea, porque cantidad, tiene la discernimiento fe- de pero saber. cuando se pone una Entonces, cantidad en la fe especial, no en tiene- específico. La fe entonces no tiene precio. Lo que, Claro. lo que nosotros, la fe no tiene precio monetariamente, sino lo que podemos decir es que es la acción que nosotros hacemos antes de recibir algo. Porque es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nosotros estamos, es la convicción, es lo que nosotros estamos convencidos de que vamos a recibir algo. Entonces, es la acción que tú puedes hacer, bien sea dando una ofrenda, como también el trabajar y esperar, porque mira, también hemos visto, como dice Silvana, milagros que han ocurrido no en un A través de mes, un pacto y una no ofrenda. en un día, sino en meses, Claro. pero se ha dado el milagro. Entonces, yo pienso que también la fe tiene que perdurar
y tiene que ir aumentando, y eso es algo que nosotros debemos trabajar y por ende, bueno, yo creo que no se va todo a un pago monetario o algo contextual de que sí, la fe voy a comprarla. Es como que si es algo que tú vas al supermercado a comprar. No es que se paga, sino que tú por acción, por agradecimiento de que sabiendo lo que vas a recibir, tú puedes dar una ofrenda. Y por eso, por la gratitud que hay en el corazón. Claro. Yo creo que cuando Jesús entró al templo, yo creo que él se enojó más por el desorden que había, porque Sí. estaban ocupando un lugar incorrecto, Claro. ¿cierto? Para Y lucrar. quién estaba haciendo que otras Claro, cosas. estaba, o sea, no solo estaban viendo una transacción de dinero, tenían animales metidos entre medio, tenían, me imagino, la Pero, por hediondez, ejemplo, la suciedad. Entonces, las iglesias hoy en día pueden de también alguna forma está tener muy mal recursos. mirado, digamos, a través de las redes sociales y también de ojos de otros ministerios. Voy a poner un caso, pero sin nombre, obviamente. Pero, por ejemplo, hay personas que venden cobertura, ¿ya? Dice usted, bueno, si paga una cantidad, yo le voy a entregar mi cobertura, voy a estar usted va a estar bajo mi supervisión, va a poder ocupar mi nombre, mi ministerio, ¿verdad? Va a ser como hijo, en realidad, pagando una cantidad de dinero. ¿Eso está bien, digamos? O sea, ¿está dentro del mercado? O sea, No, porque es que no es un ¿cómo mercado. piensas tú que ves eso, Dios? Es Que como están haciendo un es como mercado que si se compra una membresía en Exacto, algún como ir al lugar, gimnasio. no debería ser. Ya, y voy a pagar ¿cuánto? Un año completo, ya, un año completo. Entonces, de esa forma, por eso te digo, ¿en qué minuto entró de tal forma el dinero o la búsqueda de nuevas formas Es que de no es financiarse? el dinero, si el dinero, yo creo que es que nosotros le damos un mal uso a algo Claro. que es necesario. Pero, por Jesús, ejemplo, cuando Jesús cuando trabajaba con sus discípulos, él necesitó ser sostenido. Él buscó a las mujeres y él era sostenido en general por las mujeres más pudientes de ese tiempo. El dinero no es el problema, es la intención del corazón. Ahora, si yo busco una paternidad, si yo busco una iglesia que me apoye, que me levante y que me pueda dar paternidad, obviamente yo no puedo cobrar, pero si yo quiero diezmar en esa iglesia para estar en orden, para que Dios bendiga, ¿cierto? Mi vida, ¿por qué no? Sí, pero en Claro. algún minuto Pero- ahí se dan esos casos. Digamos que no es que, digamos, entendemos todo eso, pero sí hay momentos que hay Aprovechamiento. personas aprovechan. ¿Por qué razón? Porque hay otras que hacen algo más allá, que te venden, no sé, un producto. Ya ponte tú, ya yo tengo este producto, ¿verdad? Esto está lleno de unción. Yo oré y Dios me dijo que esto lo iba a No, tener eso en es su casa comercializar. y lo iba a proteger No. de No, los porque ella está demonios y todo lo demás. ella eso poniendo es- un producto ante la fe, ante Claro. la presencia, ante Dios. Estás mezclando una cosa así, mezclando otras están cosas. vendiendo Ahí sí que algo. estamos Por eso te exagerando. digo. O sea, ¿a dónde va a estar el equilibrio? Eso es Por ejemplo, comercializar con la fe de las personas. Claro. exacto, pero Porque también yo se puede pienso, ver, mira, también yo se puede pienso ver la que otra el parte. único pago que nosotros podemos hacer o hacemos es la determinación, ¿verdad? O se de comercializa con la mantenernos. necesidad de la gente. Ahora, Claro. sí, yo también tengo que tener discernimiento. O sea, si yo estoy en un momento de Dios, Dios me está hablando, yo me sentí. A mí me ha tocado estar escuchando palabras que han, pero calado profundo en mi Claro. corazón, y yo he pescado y pactado esa palabra. Pero a mí nadie me obliga. Es la Es palabra algo- la es que la comienza, o sea, acción. y es una decisión propia. Claro. Ahora, entonces, cuando nosotros... ¿Pero yo- es una decisión propia o será que en algún minuto, porque yo también he escuchado, digamos, antes de comenzar la predicación, te dan una instrucción, te dicen, No. bueno, si alguien siente, el altar va a estar abierto para que, si usted quiere pactar, lo puede hacer. Bueno. Y comienza la predicación. Bueno, es La bueno, dinámica. ya, claro, pero ahí Pero yo creo será que cuando en tú forma lo pronuncias voluntaria para hacer, o porque estás alguien te lo dijo aprovechándote. también. Estás aprovechándote cuando como que te ambientan el tema. Pero si tú estás escuchando una palabra y tú Claro. decides pactar personalmente, mi decisión
eso es decisión tuya. Claro. Es decisión de cada uno. Mira, ¿sabes? Voy a llevarla a la Biblia, ¿ya? Para que hablemos un poco de de lo que pasa también en algunas iglesias que venden el agüita milagrosa o la pulsera que tiene poderes, ¿verdad? No sé. Bueno, hay muchas cosas, pero también bíblicamente eso pasó. Digamos, en Hechos 8 precisamente, o 9 en este caso, dice que había un hombre que se llamaba Simón. Y antes él ejercía la magia en una ciudad. Entonces había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún hombre grande. ¿Qué pasó? Que de pronto esta persona dijo, bueno, yo quiero también lo que ustedes tienen, viendo a los discípulos expulsando demonios, sanando Claro. personas. Entonces, yo quiero tener esto también. ¿Te fijas? Pero había en su corazón un engaño. O sea, ya se conocía que el tipo era un tipo que engañaba entregando que la medallita, que el hilo rojo, que no sé, todas estas cosas que muchas veces son como protección, entre comillas, pero que finalmente tienen un valor, ¿ya? Y que te ofrece, según la persona, te ofrece una protección espiritual. Entonces, bajo ese punto, bíblicamente también pasaba en esos tiempos. Ahora se ha ido masificando. Se ha a transformado través de en la un iglesia. negocio. Y se ha transformado en un claro. negocio. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa realidad? Diciendo la verdad nomás, po. Esa no es la verdad, pues la verdad es Cristo. Claro. Simple. Simple. Y no creo yo que la iglesia evangélica estén vendiendo la cintita roja, la agüita bendita. Eso ya sería. Pero se ha pasado. ¿Crees tú? Yo de verdad que me Ha pasado. sorprendería que una iglesia cristiana. Todo es posible. Todo es posible, Mira, ¿verdad? Pero. no sé, pero mira, no sé. sería El único tremendamente- No sé si precio, se el único denominan precio que se cristianos o no. pagó por la fe lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. No lo pagó ni la cinta roja, ni lo pagó María, ni lo pagó José Gregorio Hernández, ni nadie. Es un santo único- venezolano el que acaba Sí, de José decir. Gregorio Hernández era un doctor y la gente le tiene ya. mucha fe. Ya. Pero el único entra la que idolatría, pagó, pues. sí, idolatría. Claro. Eso es idolatría. Y el único que pagó el precio por nuestra fe fue Jesús. Exactamente. Y él es el único. Y él no está, o sea, si tú, como decía Silvana, si Dios tocó tu corazón en medio de una predicación y tú quieres hacerlo, tú lo haces, una acción de tu corazón, porque no todo el mundo lo hace. Sigo insistiendo en un tema que lo hemos hablado. Entonces en no varios es, la fe no programas. es, no tiene un costo. La fe como no, tal. no tiene un costo, no se transa, pero lo que De yo sí- dinero. claro, yo sí, hace varios programas hemos conversado. Yo creo que la iglesia tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos, tenemos que Sí. buscar de la presencia de Dios, leer su palabra, poder saber y tener discernimiento. Si un líder te puede predicar, pero tú también tienes que tener discernimiento de lo que Sí, se está lo que más se cuestiona hoy en enseñando. día que hay pastores que se manipulan, digamos, a la membresía para que suelten su dinero, digamos, y de hecho ocupan la misma ilustración que muchas veces se da, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el pastor, ¿qué hace? El pastor, digamos, de ganado, Claro. de ovejas. ¿Qué es lo que hace? A la oveja le extrae la lana. Claro. ¿Cierto? Y hoy día se ilustra eso mismo para que los pastores, digamos, de congregación, ¿qué es lo que hacen? Le traen o le extraen la lana, en este caso el dinero, ¿verdad?, a su membresía. Entonces, bajo ese punto, claro, el pastor tiene que ser sostenido. Claro. ¿Verdad? Tiene que haber, porque él se dedica 100% para la obra de Dios. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, que el pastor se dedique, vaya, viva de lo que pueda producir Debe vivir de la y iglesia. claro, pero hay personas que mal entienden eso, no estoy diciendo que todos, sino que hay pastores que mal entienden todo esto y te ponen precio y te dicen, ¿quiere que vaya a orar a su casa? Ya, bueno, eso sale 20.000 pesos. Imposible. Yo Pero no sí creo se da. eso. Eso se puede dar. No creo eso. Silvana, sí se puede dar. Nosotros conocemos Mira, en la momentos iglesia que dice, oye, voy a ir a creo tu que- casa porque faltó el diezmo, voy a ir a cobrar a tu casa. Sabemos de eso también. ¿Te fijas? Sí, bueno,
Eso es ya ponerse en el lugar, no sé. Lo que siempre hemos dicho Es en la que Viña a del nuestra Señor hay de iglesia han todo. llegado personas Testimonio. testimonios de pastores que han Hermano, hecho usted eso. no trajo el diezmo, así que voy a ir a su casa a Exacto. buscarlo. No, qué mal. No. Estamos, de verdad que estamos jugando con la Sí, por fe de eso la gente, quizás con la el creencia de la cristianismo gente. también es mal visto por eso, porque se ha juzgado de esa manera, o sea, hemos pasado los principios que están establecidos en la palabra de Dios, porque que dice la palabra de Dios que el dinero que nosotros damos es el diezmo, es la ofrenda. Eso es lo que habla de dinero que nosotros Sí. damos, ¿verdad? Pero Y hoy también día dice hay que la varios fe no es derivados de eso. por obras, no es por dinero, Ujú. sino por gracia. Entonces, no podemos decir que la fe tiene un precio. Pero ya, mira, sabemos que nosotros lo que conocíamos, digamos, basándome en mi infancia, yo siempre conocí, digamos, esta enseñanza Claro. sobre la mayordomía, sobre el diezmo y la ofrenda. Eso está perfecto. Después, a medida que uno va avanzando en el tiempo, salieron varios derivados de la ofrenda y del diezmo. El pacto, el holocausto, que el compromiso. ¿Te fijas? O sea, hay varios derivados. Aparte del diezmo y de la ofrenda, están estas otras que también son para apoyar el ministerio. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Porque, claro, si nosotros pertenecemos a un ministerio, queremos que el ministerio crezca, Claro. ¿verdad? Yo creo que ese es el gran anhelo de todas las iglesias. No ser la iglesia más pequeña del pueblo, sino que influenciar, o sea, tener pero ¿por qué hacemos con el eso? mensaje de Dios ¿Por qué tenemos para que hacer que pues, eso? sean rescatados y poder tenerlo en nuestra iglesia. Entonces eso requiere tener un lugar más amplio. Y ahí es donde van los derivados. Hoy vamos a tener un compromiso, aparte de su diezmo y ofrenda, vamos a tener esto para seguir creciendo. Sí, nosotros creemos, ¿verdad? Pero eso no tiene nada, o sea, no va ligado como tal a la fe, sino a una acción. Claro. Porque tú vas a ampliarte, tú vas a querer impactar la zona donde tú estás porque tú quieres ganar a las almas. Pero no es O sea, porque- el fin. Claro, ese es el fin. Y el fruto que la iglesia debe dar. Porque Claro. si yo veo que en mi iglesia se están pidiendo diezmo, bueno, el diezmo y la ofrenda es como algo indispensable de un cristiano. Eso es como parte de nosotros y no lo tenemos que ni siquiera poner Negociar. en duda y negociar. Eso Claro. sí. Pero si aparece el pacto, aparece el compromiso, como tú dices, ¿cierto? Es que vamos a hacer esto. Obvio, o sea, si yo veo el fruto dentro de mi iglesia, que estoy entregando Claro. algo aparte, un compromiso para poder que mi iglesia crezca, que esto avance y yo veo el fruto, ¿por qué tendría que yo negarlo? Claro. Si yo en mis fuerzas, ¿cierto? Lo puedo hacer. No es nada impuesto. No es porque nada todo esto no impuesto. debe ser nada que te impongan, sino que Claro. deben hacer netamente de tu corazón, claro. Nadie te puede imponer nada en una iglesia porque si no te transformas en una iglesia no está legalista. establecido Tiene en la que ser palabra, algo que no está nazca de establecido. tu corazón. Ya, Está y establecido si el nos pacto, ponemos- está establecido el pacto, está establecido el diezmo, la ofrenda, pero no está establecido que tu fe, que la fe se tiene que pagar, no, que el milagro se tiene, tú lo das por agradecimiento. Y porque de ti Dios por también lo que te tú has- habla y se Claro. revela si de alguna forma. Pero por eso ¿cuántos te digo. testimonios hay de personas que Dios le ha hablado y han pactado y han visto, han visto los milagros, la gloria, han visto cómo Dios se mueve? Pero no se mueve por el dinero. Dios no No. odia el dinero, sino que es la intención que tú le das o que tú quieres darle a lo que a lo mejor un día Dios te puede hablar. Claro. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero cuando se mal usa, por ejemplo, cuando, no sé, produce cierta molestia. No estoy hablando de una iglesia en particular, yo estoy hablando de Claro. casos que se pueden dar Claro. ya en nuestras iglesias, congregaciones. Por ejemplo, cuando digamos, que es el dinero el centro de predicación. dinero, pero es necesario. Pero que todo constantemente, cada reunión se hable de esto porque, oye, hermano, tenemos que pagar esto, que Sí. ahora surgió esto otro. Entonces, cuando hay una mala administración, por así decirlo, de los recursos de la iglesia y que te produce mucha incertidumbre y vemos que el pastor está pasando necesidades también, la familia, y no podemos lograr, queríamos hacer esto, pero no se ha logrado, nos endeudamos, no sé.
tantas cosas que pueden pasar en un ministerio, ya sea Claro. grande o sea pequeño. pequeño, ¿verdad? Entonces, la única forma de suplir todo eso es a través del dinero que las personas tienen, que son parte de la iglesia. Porque tú formas parte de Claro. una iglesia. O sea, Claro. la iglesia es como una casa. Sí, está Es bien, decir, ya, pero si yo quiero soy llegar al parte punto. de eso, Pero quiero llegar uno al tiene que punto. ser Soy parte de consciente eso. Pero quiero que llegar al cuando punto. uno va al baño, ¿Hasta dónde está el límite? uno Porque utiliza claro, confort, uno utiliza toallas, sí, sí, sí. toallitas, No, está bien, tú si te todo lavas eso es las manos, perfecto, y porque son entonces, necesidades para eso Porque básicas tendría que ser dentro de la tendría que iglesia. ser una, tendría que ser algo que te están imponiendo, manipulando, porque Claro. tendría No, que ser. no estamos diciendo eso, estoy hablando, y por eso quiero ir al punto, cuando hay una mala utilización de los recursos. de los recursos. ¿Te fijas? Porque están los Entonces te frutos que se genera, muestran. porque eso, lo del baño, lo de la toallita, lo de todo, son cosas básicas, la luz, el agua, lo que se gasta por internet Pero hay gente que también. hasta eso Porque critica, hoy po. en día el consumo de aire acondicionado, todo eso está perfecto, es entendible. Pero cuando, o sea, se genera un Lo malo es ambiente... cuando se manipula o se le habla a la persona de que sí, no va a recibir su milagro si no siembra o no da Exacto, una por- cantidad. por eso te digo. Eso, Ese Por claro, ejemplo, eso es lo que hipotético, está caso mal. hipotético, no quiero decir que sea algo que pueda pasar. Caso hipotético. Tú invitas a una persona y, mira, hasta que vino mi amigo, hasta que vino a la iglesia y fue tocado, y de pronto, claro, le hace un quiebre, el que el pastor ya pidió la ofrenda, pero ahora vamos con otra ofrenda más. Entonces, sí, y dice, pucha, que hablan pura plata nomás. Sí, Y te dan esos comentarios. sí, suele suceder eso. Ahí, por eso te digo, vuelvo a reiterar, la fe tiene un precio o No tenemos tiene que un precio. acostumbrarnos nosotros Mira, a por hablar ejemplo, más de este tema dentro de la nuestra congregación iglesia, para que se normalice. Dentro de nuestra iglesia, nuestro pastor siempre, porque en la iglesia sí o sí tú vas a recoger la ofrenda. Sí, sí, sí. Espérame, Pero no habla en déjame forma particular, terminar. habla en forma En general. Ya, pero en las iglesias, Claro. ¿cierto? En todas las iglesias se deben sostener, se recogen ofrendas, se recogen diezmos, se recogen compromisos. Tú dices, llegó una persona nueva, ¿qué vamos a hacer? No se puede evitar hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nuestro pastor siempre hace dentro de nuestra iglesia? Es decir, esta ofrenda que se solicita es para los que somos parte ya del ministerio. Sí, No para usted que lleva ni un domingo, porque la persona que es nueva no lo entiende. Pero si el pastor De no hecho, lo explica, claro. y el pastor dice, y nuestro pastor siempre dice lo mismo, dice, si usted ha venido por primera, segunda, tercera vez o es nuevo, no se vea en la obligación de ofrendar, porque esto No es fue, para aquellos no que fue son de la invitado casa. por su dinero, sino por su Exacto. corazón. O sea, De hecho, sea es muy clara esa cuidadoso, Yo creo que eso es muy sería- cuidadoso mira. también con esa, de repente esa, como dices tú ahorita, al final se vuelve a recoger otra ofrenda. Él es muy cuidadoso también en ese Claro. Sí, aspecto. pero es que no hablamos en Entonces, forma personal. cuando- Mira, pero, No, no lo hablamos está personal, bueno, pero es un buen está ejemplo. bueno, Claro, está es un bueno buen ejemplo. el recurso que se ocupa ahí para que también nosotros, bueno, lo que ustedes están viendo, seguramente pueden tomar este recurso, ¿ya? De poder hablarlo, ¿ya? Y decir, claro, si usted nos visita por primera vez o ha venido más de una oportunidad, no está obligado a ofrendar. Porque no está obligado, Claro, ese mensaje está clarito, ¿te fijas? Claro, pero Eso que te la va iglesia a dar una no lo buena dicen, no lo- imagen Claro. de la iglesia, una buena imagen de lo que es el cristianismo, porque al final, ¿qué es lo que uno busca? Que la persona que es inconversa se vuelva a Cristo. Exacto. Que la persona que tiene la enfermedad encuentre la sanidad en, Claro. en Cristo. Oye, o ¿verdad? ha pasado, El o ha que- pasado que personas nuevas Ujú. muchas veces han llegado por primera vez a la iglesia, han sentido algo tan distinto, han captado, ¿cierto?, las cosas de Dios, la presencia de Dios, que a veces ofrendan solo. Y tendríamos que criticarlo porque lo hacen. No, porque si es no nuevo. estamos hablando de eso. Entonces, por eso Estamos- es el por eso sentido hablamos que uno en le forma da. general. Es el ¿Ya? sentido y la enseñanza que uno le da, porque en la iglesia se debe Por eso hablar estamos de nosotros mayor- acá de en este programa mayordomía. para ayudar también a que lo puedan hacer, tratando de educar un poquito y ocupen ese recurso. Por ejemplo, Claro. el que acaban de dar las chiquillas, que sería bueno si usted no lo hace en su iglesia, si usted, pastor líder, no lo hace en su congregación, de decir, mire, si usted nos visita por primera, segunda vez, no está obligado a ofrendar, estamos dando una buena imagen. ¿Ya? Entonces, ocupe ese recurso. No estamos cuestionando. Además, por ejemplo, Solo que dentro de estamos la- tratando, también nosotros traemos el tema para educar a los que nos están Además, viendo. hay iglesias también que muchas veces
reciben sus ofrendas, sus diezmos, pero también juntan recursos porque ayudan a familias. Ayudan a familias dentro de la iglesia que no lo están Claro. pasando bien, que están pasando una situación económica, arman cajas de mercadería, ayudan a pagar los recursos que lleva un hogar, ¿cierto? También eso es una evangelización, ayudar al que está a tu lado. Sí, ir a la iglesia no es simplemente ir para tú llenarte de Dios, levantar las manos. La iglesia también es un llamado para ayudar al prójimo. Claro. Si nosotros no podemos estar solo enfocados y preocupados, porque la gente en general vive preocupado, que el diezmo se lo Sí. llevan los pastores, déjame terminar la idea, que el diezmo se lo llevan los pastores, que la ofrenda acá, que dónde está la plata, que piden mucho plata, pero usted ve los resultados que pueden dar a través de la ayuda social, Pero de ayudar a tampoco la podemos hacer una familia. dependencia espiritual de eso. No, no es O una también dependencia, disfrazarlo de es miedo. parte de- Esa fe no podemos No, disfrazarlo de la miedo. fe, por Que si supuesto usted que no no. diezma, que si usted no ofrenda, le va a No, pasar por tal o cual supuesto que no. cosa. No, por supuesto que no. ¿Te fijas? O sea, uno Lo lo que da se por quiere, amor a por Dios. eso es No, porque es que si voluntario. fuera por precio, como lo estamos hablando, entonces la viuda no hubiese recibido nada porque ¿qué dio? Claro, Unas nada. moneditas, nada. Claro, entonces yo digo, ¿Me ¿cómo no entiendes? creo que haya en iglesia que te estén diciendo, si usted no me diezma, voy a buscar su diezmo a la No. casa, no va a recibir la sanidad de Dios? O sea, esa es una No, pero mentira eso del pasa, Silvana. Si Pasa, estas- sucede. estas Pero la son fe no realidades que tiene se pueden dar. precio. Por eso nosotros traemos a colación estos De temas, hecho, yo pienso ¿verdad? que la Porque fe muchas nació veces no con- se hablan. La fe es algo intrínseco en uno porque en algo tenemos fe. Claro. De repente En algo debemos creer. Claro, el cristiano tiene, bueno, nosotros tenemos nuestra fe en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, ¿verdad? Pero hay gente que tiene fe en otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, la fe Por no ejemplo, tiene precio. usted prefiere creer, ir a gastar un dinero, Claro. porque cuando, como dice la Gelimar, tú pones la fe en otras cosas, tú igual inviertes un poco de dinero Claro. de alguna forma. Si va a haber un brujo, si va a verte las cartas, si va a haber otra cosa, tú no vas a ir gratis. Todo tiene un costo, todo tiene un sacrificio. Pero ¿qué es lo que la gente en general opta por creer? No en Dios, Pero- sí en otras cosas. Lo Sí, que pasa pero es la que- diferencia está en que sea lleva una un ofrenda sacrificio. sugerida, no un precio determinado. No. ¿Te fijas? No. Porque, claro, hay iglesias que hacen, lamentablemente, por eso queremos traer a colación estos temas. Porque sí, O sea, hay hacen de, iglesias la que fe, hacen de la fe un negocio. Un Mira, negocio. ¿te fijas? acá le voy a decir algo así. Donde el dinero dirige, en una iglesia donde el dinero es más importante que la presencia de Dios, Dios se hace a un lado. Lo que Y pasa no vemos resultados. Pero donde Dios dirige, el dinero sirve. Lo que Apoyo. pasa es que, mira, hay dos cosas muy diferentes. La pregunta es, ¿la fe tiene precio? La fe no tiene precio. Pero los recursos son necesarios para expandir el reino de Dios. Son esas para Apoyan, sustentar la son iglesia, fuente para cubrir los gastos de la iglesia, lo que hablamos de el agua, la luz, los Sí, utensilios, porque- lo que se necesite, algunos Claro. pagos de personas que de repente limpian el templo. por ¿me lo mismo, entiendes? porque la Pero- misma gente necesita esa comodidad. Claro, pero también se ha llegado a de lo que dijimos ahorita, que de la fe se ha hecho un negocio, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no, voy a ir a la iglesia porque sí. Y como decía Román al principio, bueno, viene este predicador, el altar está abierto si tú quieres. O sea, también el lenguaje que tú estás utilizando con las personas. Claro, no es imponer, es tomar una decisión. ¿Por qué tenemos que pensar que nuestra fe no puede prosperarnos? ¿Por qué la iglesia tiene que ser pobre? Claro. ¿Por qué tenemos que ver no, es que el dinero todo es malo, el dinero siempre es malo? No, la iglesia... Ahora, debe la dar un fe, paso- yo un pienso paso que la fe importante. sí te puede prosperar. La Claro. fe nos prospera. Porque de hecho la fe nos va a llevar a nosotros a creer lo que, como dice la palabra, es la convicción de lo que nosotros, es la convicción de lo que yo sé que Jesús me puede dar a mí. Claro. Y si yo tengo un emprendimiento y yo pongo mi fe en que sí y creo en esto, Dios me va a bendecir y tú por agradecimiento tú comienzas va a la acción de lo que es el diezmo Claro. y de la ofrenda. Lo que pasa es que, mira, el pueblo de Israel en algún minuto también estuvo su dilema, digamos, espiritual. Era malagradecido, Cuando pueblo de salió de Egipto, ¿verdad? Y cuando Moisés se fue al monte y cuando él volvió y vio que el pueblo de Israel había levantado ídolos. Ídolos, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Aarón? Bueno, dijo, oye, tráiganme los aritos, la cadena, la pulserita de oro, tráiganmelo todo y vamos a hacer aquí algo especial, Claro. ¿ya? Haciendo un negocio. Entonces, generalmente la gente necesita ver algo
para que su fe se vea trabajada, por así decirlo. Claro. Por eso existen tantos negocios hoy en día que te vende el anillo protector, que la rosa de Sarono, que el Pero agua ya del eso, Jordán. pero escúchame, ¿Te eso fijas? tú estás diciendo algo muy importante, ya eso es idolatría. Claro. Por eso te digo, o sea, la gente, el La gente ciudadano paga común, por idolatría. el ciudadano común, digamos. En algo, pero Porque el que compra la agüita milagrosa no está poniendo la fe en Dios. No, No. pues. Está poniendo la fe en El agua milagrosa. en la Exactamente, por cintita eso, roja, porque está poniendo hay un en la mercado, cadena. por en la eso te digo. Rosa de Guadalupe. Sí, porque hay un mercado, si eso es. Claro. Te fijas, no es precisamente que sean cristianos y todo lo demás. Hay un mercado amplio, digamos, ya que tienen alguna fe en algo, sí. Dicen, no, yo creo en Dios a mi manera, pero creo en Dios. Entonces, para ellos, ese mercado, Por ejemplo, se ha hay hecho un personas que negocio. se dicen, oye, aquí podemos hacerla, ¿ah? Vendamos esta agüita, aunque sea de la llave, pero les decimos que es del Jordán. Claro. ¿Te fijas? Y la vende. ¿Por qué? Llegó esta agua, acabo de llegar del viaje del Jordán y traje 2 litros de agua y la voy a porcionar en 10 milímetros. ¿Quién va a querer? Esto tiene un valor. Porque Ya, la y gente porque necesita. fíjate, lo que pasa es que ahí caemos en esto, que la gente critica al pastor porque el pastor, o sea, porque en la iglesia tú das el diezmo y la ofrenda y es criticado el pastor por eso, porque dice, no, es que él se queda con los recursos, ¿verdad? Pero estás haciendo lo mismo con la persona que te está vendiendo el agua milagrosa que a la final no te va a hacer nada, porque Ujú. porque no es un agua siendo milagrosa. engañado, claro. Está siendo engañado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha jugado con la fe de las personas y se ha hecho un negocio para quienes evidentemente lo necesitan, pues. Por ejemplo, hay un caso que ha estado en las redes sociales que lamentablemente también está involucrado un pastor. Esto creo que pasó en México, donde un pastor dijo, mira, Dios me está hablando y hay una persona, un joven, Sí. Es que me da risa donde sí. Es que me da risa donde. No, me da risa donde. Porque ya, y entonces el pastor le dice, mira, tú tienes un terreno, ¿sí? Ya, ese terreno, Dios me dice que tú lo tienes que ofrendar. Pastor, por favor, ven. ¿De cuántas hectáreas es tu terreno? De tanta dimensión. Que tiene un valor, pero importantísimo en Claro. cuanto a económico. Y le dice, ¿sabes qué? El Señor te está pidiendo ahora en este minuto que ese terreno lo deas a la iglesia. Pastor, ven para acá. Y entonces pone en entredicho esto. O sea, ¿hasta dónde va a llegar nuestra autoridad? O no sé cómo decirlo, manipulación en este caso, y toda la gente que son, digamos, contrarios al diezmo, a la ofrenda, o a que los pastores ocupen recursos, ocupan precisamente esos videos para malinterpretarlos más, de verdad, esparcirlo a través de las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales, una cosita, te lo multiplica por 1000 de inmediato. Entonces ese caso se ha hecho famoso y ahí está, digamos, hasta dónde está el límite. Y ahí no estamos hablando de personas que no conocen la palabra, sino que sus mentes se transformaron, su corazón se envaneció. Y el dinero en algún minuto, ¿qué es lo que hizo? Revelar su corazón. Claro. Entonces está haciendo que otras personas hagan o se deshagan de sus propiedades, de sus dineros, de sus recursos para beneficio del reino de Dios según ellos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Yo creo que ¿Te fijas? todo eso es discernir, o sea, ¿dónde está mi relación con Dios también? Claro. O sea, si a mí me dicen, tírate del cerro hacia abajo, rodando, que Dios me lo dice, no sé, pues yo sumo 2 más 2. O sea, también, por eso hace un rato yo decía, la iglesia peca de ignorancia, Sí. porque no nos dedicamos a escudriñar la palabra. Sí. Pero espérame, pero hay pastores Sí. que te dicen, obediencia es obediencia. No, sí, Y si te digo yo, tírate para arriba, pero si yo tú me me, voy a tirar no, para pero si tú arriba. me estás diciendo eso, yo O sea, me voy a pienso, poner o sea, pies para si arriba. yo me tiro del cerro hacia abajo, me mato, po. Eso es voluntad de Dios, no. Hay cosas que uno también tiene que aprender a discernir. Claro. ¿Cierto? Que si realmente es de Dios, o sea, Dios le habla al pastor solamente. Dios no me habla a mí. Dios no me puede revelar a mí. De hecho, cuando es así, Va de la mano. Dios, o sea, la persona tiene la necesidad, un ejemplo, yo tengo una necesidad y Dios le revela a Silvana, le hace sentir a Silvana de que ella, no sé, me regale Sí. 20,000 pesos, vamos a Ya. ponerle una cantidad. Yo tengo una necesidad. Cuando Silvana viene a mí, ella me dice, Heli, ¿sabes qué?
el Señor me puso que te diera estos 20,000 pesos. Exactamente. Porque yo tengo una necesidad. Ujú. Ella no lo sabe, pero Dios se lo reveló y yo se lo recibo porque A yo eso. tengo la necesidad. Exacto, ¿Me sí. entiendes? Y No, eso en suele esto no- pasar. en esto Pero no ahora hay- bien, si a mí Dios no me dice, o a ella Dios no le dice, siembrale los 20,000 pesos a Elismar, no tiene por qué hacerlo. Pero Porque también cuando pasa hay que algo- sucede que con estas cosas hay pastores que sí abusan de la iglesia Por eso te y digo. hacen juego de esto Mira, a unos niveles que algo- uno queda pero sorprendido. Mira, vamos a entregar otro recurso Una mafia. también. Sí, Vamos a sí. entregar otro recurso para que si usted no está viendo, ya sea líder o pastor también, que se hace por lo menos donde nosotros conocemos que se puede realizar. Hay algunas personas que te dicen, ¿verdad? Que están estos, digamos, estas ofrendas, estos diezmos y todo el asunto, pero hay algo que se hace, digamos, dentro de la iglesia, que son enseñanzas, Claro. ¿ya? De mayordomía, para ver cómo yo tener una economía sana, ¿verdad? Claro. Entonces ahí te enseñan o te dan una claridad con respecto a qué tengo que hacer con los recursos una vez que yo conozco de Dios. ¿Te fijas? Y ahí es donde comienza todo el proceso también para que tú puedas amplificar tus conocimientos con respecto a la mayordomía. Claro. Y en ese sentido, hay iglesias que lo hacen y te lo enseñan bíblicamente y te dan todos los argumentos de por qué es, digamos, necesario que la iglesia se mantenga a través de los diezmos y a través de la ofrenda. ¿Te fijas? Para que no haya una mala interpretación, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos somos mandados a hacer para malinterpretar las Sí. cosas. Entonces cuando hay una claridad, hay una enseñanza, hay... digamos, un interés de que el pueblo, que la gente conozca de cómo se puede manejar, porque yo no puedo ir, por ejemplo, al supermercado y salir con el carrito lleno y decirle, Dios te bendiga, que Dios te lo pague. No, O hablar en lengua y decir tengo que pagar. Tengo fe. Tengo fe, ¿Cierto? claro. Con mi Tengo fe que lo voy a pagar. pagar. ¿Por mi fe qué te lo razón? pago. Porque la iglesia también se mueve a través de los recursos. Y en este caso, los diezmos y la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar sobre el tema. Claro. ¿Te fijas? Para que haya una sanidad también en las personas para que puedan administrar bien sus recursos. Exactamente, ahí es Pero donde el líder tiene que hablar tú de dijiste algo muy- mayordomía en la iglesia pero y tú enseñar dijiste algo muy y educar a la importante. iglesia sobre esa Tú área. dijiste algo muy importante hace rato que decía, este tema reveló el corazón de este pastor, Ajá, sí. ¿verdad? Y yo pienso que también la gente en algún punto también tiene que darse cuenta, porque debe haber un cambio en esa persona de que, bueno, ahora todo es dinero, pero ¿qué estás haciendo con ese dinero? Claro, lo Es decíamos que ahí hace vienen los rato, frutos. cuestionamientos, claro. Cuando, y yo creo que Silvana dio en la respuesta a eso en algún minuto de esta conversación cuando dijo están los frutos. Claro, ¿verdad? porque yo, o sea, Porque yo una veo el iglesia, fruto de la una iglesia que está Claro. constantemente pidiendo dinero, ya está bien, claro, porque tenemos una meta, pero si no vemos resultados, Bueno, mira, eso es una cosa muy importante. si no vemos porque el ahora crecimiento, tú lo pones en práctica en todo, en todo. Los frutos, tú te das cuenta realmente si la iglesia está creciendo es porque hay una buena administración, hay una buena mayordomía. No se está jugando con la fe de la persona, o se ha hecho un negocio con la fe de la persona, sino que los recursos están destinados a lo que debe el deber ser, a Claro. sustentar la iglesia, ¿verdad? Las necesidades de la iglesia. Entonces, es allí donde tú también te tienes que dar cuenta de los frutos que tiene la iglesia. Claro, los frutos Pueden que ser la iglesia iglesias muy demuestra. O sea, grandes. Si yo veo que están solicitando compromisos por algún trabajo, por un avance, y después yo no veo eso, ¿dónde están los Ahí dineros? vienen los Entonces, cuestionamientos. ahí viene el cuestionamiento. Claro, Entonces, por eso te Dios prueba tu corazón, ¿cierto? Entonces, cuando Él hace todo esto, la bendición también depende de cuánto tienes tú en tus manos para poder administrarlo. Claro. Eso es mayordomía, ¿cierto? Y eso muchas veces los pastores no lo enseñan a la iglesia. sí, pues, No por le eso te enseñan. digo, ¿Por qué? es un Porque mira, recurso que lo importante es sería que la bueno fe que lo te lleva- comenzaran a te lleva utilizar. una prosperidad. Claro. Pero si Dios prospera al cabeza, tiene que ser prosperada la La iglesia. iglesia. Ese es el lema de cada líder dentro de una iglesia. O sea, yo lucho por llevarte en este camino. Que Claro. tu fe
¿cierto? Te puede llevar a ser prosperado, Claro. ¿cierto? No solo preocuparnos del diezmo ni la ofrenda, sino que también en tu vida, en tu En tu vida trabajo, personal. en tu proyecto, en lo que Dios tiene para ti. Entonces, tu vida si yo personal, tengo claro. un buen líder que me proyecta, que me enseña, que me guía, que me da mayordomía, que me dice cómo hacerlo, que me entrega una palabra y Dios me bendice, ¿por qué yo no podría tener un compromiso después Pero para que esto estaría pueda mal avanzar? mirado, poniéndonos en un caso hipotético también, obviamente. Por ejemplo, hay alguien que tiene un enfermo que, digamos, está en las últimas. Y su esperanza dice, oye, necesito que tal pastor ore por mí. Tengo la fe de que puede pasar algo. Entonces el pastor dice, uy, es que está bastante lejos. No tiene los recursos como moverse hasta allá. Y le dice, mira, esto tiene un costo, no sé, pongamos 100 dólares, ¿ya? Y la persona va y dice, ya, perfecto, venga, nosotros se lo vamos a dar. ¿Estaría bien mirado eso? ¿Poner un precio o mejor lo que la gente nos quiera dar? Yo pienso que es lo que la gente, porque por eso si uno pone un precio, entonces estamos haciendo un negocio de la fe. Ujú. Yo pienso que uno tiene que esperar, o sea, si te dan algo, qué bendición. Si no te dan nada, qué bendición. Ya, o sea, no poner un precio, No sino poner que un más precio. bien recibir lo que la gente pueda dar, digamos, por Claro. agradecimiento. Sí, sí, porque Sin igual imponer un valor. sin imponer un valor, porque igual tu acción en ese momento, ¿verdad? Te va a generar una reacción y la reacción es que Dios te puede bendecir por con otra persona. Ujú. ¿Me entiendes? Otra persona puede venir a ti y sembrarte algo. Claro. Porque entonces ahí tú estarías diciéndole a la persona, bueno, sí, mira, yo para ir a orar por ti necesito los 100 dólares. Tú estás diciéndole a él, págame Ujú. por la Por visitarte, oración. claro. Y yo creo que eso no lo hizo Jesús. Mm. Entonces, por eso creo que no es el deber ser. Bien, usted también puede argumentar, ¿verdad?, su postura a través de un comentario. Sería muy bueno recibir su comentario para que podamos también hablar este tema tan interesante, porque claro, la fe tiene precio, es un dilema, es una conversación que nosotros queremos ampliar. Ya queremos tenerlo, llevarlo a la conversación, porque muchas veces lo callamos o lo hablamos con un hermano nomás, mira, no me parece lo que están haciendo acá en la iglesia. Mejor transparentar todo esto y hablarlo, ¿verdad? Eso es sano también, que podamos tener argumentos y poder enseñar, como les decía. Si usted le perjudica en algún minuto, bueno, hágalo, enséñelo por qué se piden los diezmos, por qué se pide la ofrenda o por qué están los derivados también para el crecimiento propio de la iglesia. Porque somos un organismo, hay vida en sí misma, ¿verdad? Y necesitamos recursos porque nos vamos a ir a la ferretería, ponte tú, para comprar un techo de la iglesia y decirle que Dios te lo pague. No, hay que dar el dinero porque ahora si es tocado el empresario y lo entrega en forma voluntaria, claro, eso es una bendición. Pero generalmente hoy en día todo se tiene que ir con dinero, con recursos para poder tener algún beneficio de bienestar para nuestra iglesia. Por eso es necesario también su comentario y que le dé a la campanita ahí para que sigamos entonces con temas tan interesantes como el que estamos hablando hoy en día acá en Fe Sin Filtro. La fe tiene precio. En conclusión, Silvana, yo creo que podemos seguir analizando este tema porque hay que mantener los equilibrios en todo. Exactamente, la fe tiene precio de sacrificio, de entrega, de obediencia, de honra. Y si usted piensa en el dinero, Dios muchas veces nos pide ese sacrificio. Yo lo he hecho por testimonio, he visto resultados, pero es algo que no te pueden imponer, sino que sale de tu corazón. corazón. Que Dios también se revela a tu vida. Oye, la transparencia, porque muchas veces, por ejemplo, pensando en algunos ministerios casos, grandes, claro. sí, que dicen, bueno, que hoy en día se dan a conocer que dicen que la gente, el pastor hace llover oro. ¿Ya? Y están las perlitas y mira, Sí. y te muestran ahí. Entonces la gente dice, wow, voy para allá. Y resulta que en esa iglesia de pronto también te dicen, no tan solo te piden el recurso económico, sino que con lo que usted tenga.
haga un sacrificio, no sé, y pueden entregar su celular, pueden entregar un automóvil, pueden entregar algo, digamos, de valor, Costoso. Yo he de visto que tenga como gente prioridad. sembrar Eso se da autos. también. Yo he visto gente sembrar autos, pero no ha sido porque el pastor lo ha dicho Sino que, o claro, se porque ha ha nacido del manipulado corazón. dentro del mensaje, sino porque realmente ha salido de su corazón y ha sembrado el auto. Ujú. Bueno, nosotros lo hicimos, fue Sí, una nosotros oportunidad. en una Con oportunidad Silvana, claro. sembramos un auto. Y fue algo, yo digo, fue algo de Dios, porque en realidad nosotros sentimos la necesidad de que el evangelio sea Expandido. expandido, ¿verdad? Y en ese momento, claro, estaba teniendo un gran impacto el Evangelio acá en nuestro país, con un canal que estaba impactando a la gente, o sea, la gente estaba llegando a la iglesia en busca de Dios. Entonces, en ese momento Silvana estaba en el cuarto piso o yo en el tercero, algo por ahí. Yo estaba en mi casa. Y nos Y tú estabas encontramos acá. y yo dije, no, yo tengo que ofrendar mi auto, yo tengo que ofrendar el auto, y lo habíamos comprado hace muy poco. Era nuestro primer auto. Fue el primer vehículo que tuvimos y claro, entonces nos vamos por la escalera, nos encontramos en medio de la escalera y quiero hacer lo que... Yo le lo dije, que hazlo al tiro. quiero ofrendar. Y claro, y me dijo, te venía a decir lo mismo. ¿Te fijas? O sea, hubo una revelación en el espíritu. Pero ves Claro. ahí lo que conlleva a cuando tú haces algo porque tú sientes, porque no te lo imponen, Por eso sino te que digo. tú lo sientes y Dios se revela, porque esto va de la mano no solo de una persona, ¿cierto? Va de la mano de lo que se estaba predicando, se estaba entregando, lo que Román sintió, lo que yo... Éramos 3 personas que estábamos en un mismo sentir. Entonces, ¿por qué podemos dudar que esas cosas no pueden ser de Dios? Nosotros, al sembrar ese vehículo, era nuestro primer vehículo nuevo. Nosotros dijimos, Señor, aquí está la llave. Y, oye, después de 2, 3 meses, nuestro ministerio fue un impulso tremendo. Y una vez duda de esas cosas, pero Claro. cuando tu fe sobrepasa la duda, sobrepasa lo que digan, sobrepasa, es que no, es que es mi auto, es que voy a quedar a pata, es que no. Nosotros pudimos ver por testimonio propio cómo Dios, el ministerio que Dios tenía preparado para Sí, nosotros, bueno, pero también está- igual poderoso. cuando tú vas a Claro. recibir algo también, porque hablando de lo del auto, como nosotros adquirimos nuestro segundo auto para ser extranjero, la gente nos dice, wow, ¿Cómo? de verdad, ¿cómo lo hicieron? Y fue, a mí nadie me dijo siembra, nadie me dijo ofrenda, nadie me dijo diezma o mira, ¿sabes qué, Pac? No. Simple y llanamente en una oración el Señor me dio una visión. Yo lo hablé con mi pastora y la pastora me ayudó a poner esa fe en movimiento. ¿Y qué hice yo? Traerlo de donde no estaba a la realidad. Y después de ahí yo recibí mi auto y hoy por hoy, bueno, yo lo tengo, siempre lo hacemos, llevamos y trasladamos gente porque siempre he sido así de llevar a la gente. Pero ha sido eso, pero yo no pacté, no porque no lo sentí en mi corazón, fue algo que Dios me regaló y hecho está. Claro, Se es que- materializó, pero Sí. a mí nadie me manipuló, me dijo ofrenda, diezma, de un pacto, no. Ujú. Es que por eso te digo, está esa vereda, digamos, donde hay una buena intención y todo, pero también está la otra vereda, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido? En este año 2025 se han revelado muchos mal funcionamientos de la iglesia, Sí. que lamentablemente este año a nivel, digamos, nacional y también mundial, se ha revelado muchas malversación de de los fondos. dineros de la iglesia, Claro. donde lamentablemente el pastor cumple un rol muy protagónico, donde, y está bien, pero donde hay una mala administración de los dineros, de los recursos. ¿Y qué sucede? Que se apropian de todo, o sea, de los Claro. dineros, de los diezmos, de la ofrenda, de los pactos y todo lo demás, para beneficiarse en forma personal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este año precisamente, 2025, Silvana, es donde más denuncias han hecho. ¿Por qué razón? Porque también es una tierra fértil para evitar algún impuesto, ¿verdad? Porque los dineros que se andan rondando por los recursos económicos de la iglesia tampoco están Pero fiscalizándose. hay parte por todo por un orden. Yo creo que es como cuando hablábamos hace un ratito de que Jesús se enojó con todos porque en el templo tenían la patada, tenían la embarrada, tenían todo sucio, vendiendo ciertos animales, haciendo transacción de dinero. Yo creo que el orden, la limpieza y la transparencia dentro de este tema ayuda a que la iglesia crezca,
aún de los comentarios, aún de los pelambres, porque la gente siempre va a criticar eso. Pero yo creo que cada iglesia, bueno, al menos yo las iglesias que conozco y las que pertenecemos, hay un departamento de finanzas. Sí. En los dineros siempre no puede haber una o dos personas. Tiene que haber un departamento de finanzas donde muchos no manejen la información, sino que trabajen en esta área Claro. de confianza, ¿cierto? Que puedan trabajar para que todo esto sea transparente, porque lamentablemente donde hay dinero se presta para toda situación. Sí. Y la iglesia no es menor, siempre va a suceder. Entonces, cuando nosotros somos transparentes en esta área, nosotros en vez que el dinero, las críticas o la habladuría vayan en contra de nosotros cuidamos eso, porque el dinero no es el problema, es el corazón de las personas Sí. que están preocupados, que dónde se va el dinero, que qué se hace con dinero. Claro. Si usted le da el dinero a Dios, usted confíe que usted se lo dio a Dios y Dios le va a bendecir a usted, no le va a bendecir el pastor. Entonces, cuando nosotros creemos en que todo esto también lleva una mayordomía, un orden, un departamento de ¿cómo se llama? De finanzas. De finanzas, esto te respalda y nadie Claro. tendría que decirte nada ni acusarte de nada. Entonces, Claro. ahí de verdad que los líderes tenemos que ver y cuidarnos sobre Un eso. gran tema que hemos Ser traído acá en Fe Sin Filtro en el día de hoy. La fe tiene precio, es un debate, igual que usted lo pueda tener en casa y nos gustaría saber su comentario con respecto a este tema tan interesante que lamentablemente el dinero muchas veces loda el buen trabajo que se puede estar haciendo en alguna congregación. Pero también el dinero, como dije en alguna oportunidad, revela lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, usted tiene que estar siempre con las antenitas bien atento para que donde usted esté haya una buena mayordomía y que se enseñe con respecto a los diezmos, la ofrenda, ¿verdad? Y todos los derivados que puedan hacer para hacer crecer el ministerio, porque finalmente eso es lo que nosotros queremos, que el reino de Dios sea expandido por todo el mundo y para ello se tiene que hacer con recursos, ¿verdad? Y por eso es tan importante tener una buena mayordomía, una buena sanidad económica. Así que todo eso va a depender, por supuesto, de una buena enseñanza también de parte de los líderes y pastores que están en su iglesia. Así que muchas gracias, chiquillas, por venir. Gracias. Silvana, Muchas gracias. Gelismar, y nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad en Fe Sin Filtro. Chao, chao. Bendiciones.